Vamos a comenzar. Bueno, el de ayer nos quedamos en el formulario. Vamos ahora con un pequeño tema muy utilizado en electrónica analógica, que son los amplificadores operacionales. Cualquiera de nosotros escuchamos el nombre de amplificador y entendemos, eh, nos damos una idea de qué quiere decir esa palabra, ¿no? ¿Alguien me quisiera decir qué entiende por la palabra amplificador? Yo. A ver, coméntenos, por favor. Y pues bueno, por ejemplo, mi papá es de esas personas que les gusta traer sonido en los carros, ¿verdad? Así música fuerte. Entonces, Ajá. mi papá utiliza esos amplificadores para que, por ejemplo, suene más fuerte o eh, se escuche con mejor calidad adentro del carro. Bueno, es lo que yo entiendo por amplificador, ¿verdad? El bajo Más fuerte, o sea, en pocas palabras, más fuerte, ¿no? sí, Ok, entonces, pues más o menos así es como definimos a lo que es un amplificador. Nada más que la palabra calidad y amplificación va un poquito, es un poquito diferente. Ya para la calidad, pues ya tienen que intervenir algunos otros aparatos para poder conservar o mejorar la calidad. Entonces, simplemente nada más con que entendamos, pues amplificadores, en el caso de la explicación que usted está dando, es como similar a más fuerte. Entonces, precisamente algo de esto ya les había explicado el día de ayer, pero vamos a ver que existen este tipo de aparatos que nos ayudan a nosotros en electrónica para poder trabajar con ciertas señales. Sí, les voy a explicar algunos ejemplos. Vamos a ver entonces qué es el concepto de amplificador operacional. Son dispositivos compactos y activos y son lineales de alta ganancia. Este concepto, grábenselo porque te lo vamos a revisar. Ganancia, alta ganancia, diseñados para proporcionar la función de transferencia deseada. Un amplificador operacional, también conocido como AO, o también se lo pueden encontrar como op amp en inglés, las letras al revés, ¿sí? Operational Amplifier. Está compuesto por un circuito electrónico que tiene dos entradas y una salida. Sí, allá estamos hablando ahora del componente electrónico, ¿sí? De lo que es el aparato. Por eso dice que está compuesto por un circuito electrónico que tiene dos entradas y una salida. Ya sabemos que estas entradas y salidas hacen referencia a que tiene dos terminales o dos patitas donde vamos a conectar señales que van a llegar al aparato y una conexión o una patita donde va a entregarnos el aparato una señal de salida amplificada, por así decirlo. El objeto o objetivo de un amplificador electrónico es elevar el valor de la tensión, que acuérdense que hemos manejado que en electricidad tensión es igual a voltaje. El amplificador lo que hace es elevar el valor de voltaje, corriente o potencia de una señal variable en el tiempo, procurando mantenerla lo más fiel posible. Entonces, un amplificador operacional lo vamos a encontrar con este tipo de símbolo, un triángulo, ¿sí? En el cual tenemos la entrada, podemos tener un voltaje de entrada, una corriente de entrada y una impedancia de entrada, en donde la impedancia es el equivalente a la resistencia, ¿sí? Y una vez procesada esa señal, vamos a tener que tenemos una corriente de salida, un voltaje de salida y una impedancia también de salida, ¿sí? Y dentro del triángulo tenemos la letra A que simboliza a lo que es el concepto que les dije ahorita, ganancia, ¿sí? Y aquí lo tenemos, A es igual a ganancia del amplificador o es el grado de amplificación. VE es tensión o voltaje de entrada, y E es la intensidad de entrada, intensidad de corriente, por eso se simboliza con la I, ¿sí? ZE, que es la impedancia de entrada o resistencia de entrada, voltaje de salida o tensión de salida es BS, la IS es corriente o intensidad de corriente de salida y la ZS, pues la impedancia de salida. ¿De acuerdo? Oiga,
A ver, dígame. Está presentando pantalla. ¿No la ven? Que la me No. volvió a pasar. Una disculpota. Vamos a ver qué pasó. No me dejen avanzar tanto, si no estoy viendo, presentando pantalla, muchachones. Me avisan, por favor, si se ve. Ya. Ya se ve. Avísenme de volada. Yo cuando empiezo a hablar es porque ya tengo la pantalla presentando y si no la ven es que se me pasó por ahí, coméntenme por favor. Entonces, lo único que vimos que interesante para revisar en la pantalla sería el símbolo. Aquí está el símbolo, ¿vale? El triángulo que les dije, la A que va adentro y los valores de entrada, que es el voltaje, la corriente y la impedancia, y los valores de salida, ¿sí? Corriente, impedancia y voltaje de salida, ¿de acuerdo? Y pues lo que significa cada uno. La A es la ganancia del amplificador o grado de amplificación, voltaje VE, voltaje de entrada, corriente de entrada, impedancia de entrada, VS, tensión de salida, intensidad de corriente de salida y impedancia de salida. ¿Sí? Ahora sí, ¿alguna duda con esto, muchos que acabo de comentar? ¿Nadie? Ninguna. Ok. Entonces, el amplificador operacional lo vamos a encontrar simbolizado con ese triangulito. ¿Sale? Vamos a ver un pequeño ejemplo. La ganancia A es la relación entre la entrada, perdón, entre la salida y la entrada. Se puede distinguir entre ganancia de tensión, de corriente o de potencia. Podemos tener un amplificador que amplifique cualquiera de las tres. ¿Sale? Entonces, la ganancia del voltaje es igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Y eso me va a dar como resultado a mí la ganancia en el voltaje. Y así con cada una de las variables electrónicas que vamos a estar interviniendo, como son la corriente y la potencia. ¿Sí? Entonces, en la corriente es igual, corriente de salida sobre corriente de entrada. Y en la potencia, potencia de salida sobre potencia de entrada, pudiendo distinguir aquí, como tenemos valores ya arriba de voltaje y de corriente en ganancia, podemos decir que la potencia, la ganancia potencia es igual a la ganancia del voltaje por la ganancia en la corriente. ¿Sí? Cualquiera de estos son equivalentes. ¿De acuerdo? Y ahora sí vamos a ver un pequeño ejemplo. Dice, a un amplificador le aplicamos la siguiente señal. Voltaje de entrada 2 volts. A ese amplificador le entran 2 volts. Una corriente de 20 miliamperes y él nos entrega un voltaje de salida de 8 volts y una corriente de salida de 200 miliamperes. ¿Cuál será la ganancia de tensión y de corriente y de potencia? Y aquí vemos la solución aplicando las fórmulas de acá arriba. ¿Sale? ¿Qué dice estas fórmulas? La ganancia en voltaje, como dijimos acá arriba, es igual al voltaje de salida entre el voltaje de entrada. ¿Cuánto nos entrega el amplificador? 8 volts. ¿Sí? ¿Y cuánto le entraron? 2 volts. Entonces hacemos la división y se supone que es 8 entre 2 a 4. La ganancia en voltaje de este amplificador es de 4 volts. ¿Qué quiere decir? Que por cada volt que entre al amplificador, él me va a estar dando 4 más. Vamos a ver si sale. ¿Cuántos volts entran al amplificador? 2. Si me da 4 por cada 2, entonces por uno tengo 4 y por el otro tengo 4. 4 más 4, 8. Son los 8 volts que me está dando de salida el amplificador. ¿Sale? Esa ganancia significa o es una relación de cuánto está amplificando ese amplificador dependiendo de la entrada y la salida. ¿Sí? En este caso la relación de ganancia del voltaje es de 4. Lo puedo explicar de esa manera, 4 volts por cada volt que entre al amplificador, el amplificador me está dando 4 volts más, ¿sale? Y con la corriente es la misma, la salida entre la entrada, le entran
20 miliamperes y le salen 200, entonces es 200 sobre 20 y es igual a 10. Y es exactamente lo mismo que con el voltaje. Esta relación, ¿qué quiere decir? Que por cada miliamper que entre, el amplificador me va a estar entregando 10 miliamperes más. Si se fijan ustedes aquí, sí se cumple esa relación porque son 20 y por cada uno me está dando 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 más. 20 por 200, por 10 me da 200 miliamperes. Y con la potencia exactamente lo mismo, nada más que como ya calculamos los valores de ganancia de voltaje y de amperaje o de corriente, hacemos o aplicamos la fórmula del lado derecho, que es igual a 4 por 10 me da 40, ¿sí? La relación de potencia de este amplificador es de 40. Entonces, hasta ahorita no se preocupen si no me comprenden bien estos conceptos exactamente. Lo único que es más importante que comprendan ahorita es que el amplificador trabaja con esa relación para poder nosotros saber qué tanta ganancia o qué tanta amplificación o relación de amplificador tiene este dispositivo. ¿Sí? La salida sobre la entrada y me va a dar esa relación de amplificación o de ganancia. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, ninguna. Muy bien. Entonces, aquí en la pantalla podemos observar eh, el símbolo de lo que es el aparato de amplificador operacional, pero ya un poquito más explicado. Si ustedes se acuerdan en el anterior, nos explicaba nos decía que tiene dos entradas y una salida, ¿sí? Pues eso ya está explicado y visto aquí en esta imagen. Así es como nos vamos a encontrar el amplificador operacional en un diagrama electrónico, ¿sí? Realmente un amplificador operacional es un dispositivo que tiene cinco patitas, cinco terminales, una, dos, tres, cuatro y cinco, ¿sale? En donde las entradas son estas dos. Y tenemos nuestras entradas positivas y nuestra entrada negativa, ¿de acuerdo? Pero a este amplificador hay que alimentarlo con una fuente de voltaje. Entonces, estas entradas de aquí no son entradas, son alimentaciones para que pueda trabajar el amplificador. Las entradas son estas de acá. Y obviamente la salida, pues va a ser esta única patita que tenemos del lado derecho para poder notificar o darnos cuenta de cuánto voltaje nos está otorgando este amplificador. ¿Cuál es la diferencia entre estos y estos? Si se fijan ustedes, mira, en las dos aparece lo que es la letra V, ¿sí? La letra V, que son de voltaje, pero cada una ya tiene un subíndice diferente. Este es la E, y este es CC, y este es CC. Los dos, o los dos lugares, debemos de alimentarlos con voltaje. Nada más que en estas entradas el amplificador operacional presenta aquí una resistencia al paso de corriente enorme, muy grande, de tal forma que pudiéramos decir que prácticamente en estas terminales no entra corriente eléctrica debido a esa impedancia o a esa resistencia, ¿sí? Entonces, realmente la fuente que nos va a estar otorgando el voltaje de salida va a hacer la alimentación directa de estas dos fuentes de energía, estas dos fuentes de electricidad, ¿sí? ¿Cómo es esto? Bueno, mira, a ver, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, déjame cambiar de programa. Vamos a explicar aquí ahora. Tenemos nuestro amplificador operacional, ¿sale? Tenemos aquí nuestras entradas, positivo, negativo, y nuestra alimentación de voltaje positivo y de voltaje negativo.
voltaje de entrada positivo y voltaje de entrada negativo. Entonces, un amplificador operacional básicamente funciona de esta manera. El amplificador hay que alimentarlo. Vamos a tomar en cuenta como si fuera un amplificador de carro, así como dijo ahorita Abraham, me parece. A lo mejor mucha gente no lo conoce, pero el amplificador de carro por lo regular son cajas de este diseño, más o menos. Entonces, un amplificador de carro debe estar alimentado por la señal que va a alimentar, que va a amplificar, perdón. ¿Qué señal va a amplificar? Pues la señal que venga del estéreo, ¿no? Del carro, o donde se esté reproduciendo, vamos a ponerle estéreo. Entonces, el estéreo me manda una señal eléctrica que viaja a través de los cables y debe llegar hacia el amplificador. Aunque sea señal del estéreo y podemos pensar que es sonido, realmente por el cable lo que está viajando es electricidad, ¿cierto? Entonces al amplificador lo que llega es una señal de electricidad, ¿va? Entonces esa señal la pudiéramos tomar en cuenta como que son estas, ¿sí? Esa señal de entrada es la señal que llega del estéreo hacia el amplificador. Estamos trabajando en este caso con un ejemplo como si fuéramos el sonido del carro, ¿eh? Ahora, para poder amplificar yo esto, de todas maneras necesito tengo mi batería del carro, positivo y negativo. Aunque al amplificador le esté llegando la señal eléctrica del estéreo, no va a hacer nada si no le alimento de una fuente de energía externa, ¿sí? Entonces fíjense bien cómo ya estamos recibiendo dos señales eléctricas diferentes. Una es la que está alimentando o prácticamente la que va a amplificar y la otra es la alimentación que hace que el amplificador funcione. Prácticamente aquí es la misma. Podemos suponer que estas es como si fueran las señales que vienen del estéreo del carro y esta es la fuente de poder que va a estar alimentando al amplificador para que trabaje y haga su trabajo. Entonces, esto se puede alimentar de la siguiente manera. Bueno, lo podemos alimentar con la cantidad que queramos nosotros, 30 volts, pero si se fijan aquí tenemos un voltaje negativo. Entonces aquí tenemos que manejarlo con un valor negativo, menos 30 volts. ¿Cómo obtenemos un voltaje negativo? Esto no es otra cosa más que conectar la terminal positiva de la fuente al amplificador, ¿sí? Y acá conectarlo a la terminal negativa de la fuente de poder, ¿sale? Entonces tendríamos en conjunto que utilizar dos fuentes para poder conectar la terminal positiva a uno y la terminal negativa hacia el otro. Y obviamente pues esto lo tenemos que conectar hacia tierra para protección y para que circule la corriente, ¿sale? Entonces, hagan de cuenta que ese diagrama de arriba está aplicado a lo que es a lo de aquí abajo. Esta batería del carro que tiene que alimentar el amplificador para que trabaje es este lado y la señal del estéreo, o que es la que va a amplificar, son estas de este lado, ¿sí? Ahora, ¿cómo trabaja el amplificador? Bueno, el amplificador prácticamente lo que hace es que manda una corriente de voltaje, ya sea de aquí para acá o de aquí para acá, ¿sí? Como aquí lo podemos alimentar con la cantidad de voltaje que querramos, entonces prácticamente si yo aquí le estoy ingresando una señal muy pequeña, por ejemplo, no lo sé, un volt, y aquí tenemos prácticamente tenemos 0.5 volts, vemos que hay una diferencia, una es más grande que la otra, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer el amplificador
es que cuando la señal eléctrica del lado positivo sea más grande, va a mandar a la salida la señal de voltaje que tenemos en la entrada positiva de este lado. En este caso, por ejemplo, tenemos que un volt es más grande que 0.5, ¿cierto? Y está en el lado de voltaje entrada positivo. Entonces lo que va a hacer el amplificador es mandar esta señal de voltaje a la salida y aquí voy a tener 30 volts de salida positivos. ¿Por qué? Porque esta señal de entrada fue más grande la positiva, ¿sí? Y entonces tenemos de entrada un volt y de salida ¿cuántos tenemos? 30. Entonces, ¿cuál es más grande, un volt o 30? 30, entonces prácticamente podemos decir que realmente este sí me amplificó mi voltaje de salida, porque entró nada más un volt y realmente me está dando a la salida 30 volts, ¿sale? Caso contrario, si yo tengo acá, llega a cambiar por alguna razón mi valor de entrada, 0.5 acá y 1 acá, ahora si se fijan, el valor mayor está en el lado negativo. ¿Qué es lo que hace el amplificador? Bueno, pues ahora me avienta una señal de salida de 30 volts, pero negativos. Pero sigue siendo mayor que la de este lado. Nada más tengo un volt, aquí en valor absoluto realmente tengo 30 volts, ¿sí? ¿Sí me estoy explicando, muchachos? Coméntenme si me estoy explicando o está confuso o queda alguna duda. Si se explica, profe. Ok, entonces, ¿por qué el amplificador me entrega estos valores de voltaje? Bueno, porque como dijimos ayer, todos los circuitos, todo funciona a través de ciertas leyes, de cierta manera natural, que el hombre cuando descubre, pues le llama leyes, ¿no? Entonces, en la naturaleza así funciona todo. No podemos crear algo de la nada, nada se puede crear, y de ahí viene la famosa ley también, o podemos aplicar aquí la famosa ley de la conservación de la energía, que ustedes escucharon en secundaria, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿si no lo han escuchado? Yo que estoy seguro que sí, entonces, prácticamente por esa razón, un amplificador queda delimitado también por las fuentes de alimentación, por los valores que puede manejar el circuito en su interior, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como no podemos crear algo de la nada, realmente el amplificador lo que hace es que como está recibiendo valores de entrada muy pequeñitos, este amplificador lo que hace prácticamente nada más es comparar cuál de las dos es mayor y mandar el voltaje dependiendo de estas señales, ya sea el negativo o el positivo. ¿Sale? Ahora, algo muy importante. ¿A qué me refiero con voltaje positivo y voltaje negativo? Hagan de cuenta que es lo siguiente. Tenemos una batería y las baterías siempre tienen su polarización, positivo y negativo, ¿cierto? Bueno, si conecto mi aparato así, este es un voltaje positivo, pero si lo conecto del otro lado, aquí tenemos un voltaje negativo, ¿sí? Esto quiere decir nada más, o me indica nada más prácticamente hacia dónde circula la corriente, de aquí para acá o de aquí para acá. Todo va a depender de cómo lo conectemos, ¿sí? Eso es lo único relevante en cuanto al voltaje positivo y voltaje negativo. Realmente sí vamos a tener un voltaje, sí vamos a tener una circulación de corriente, pero depende de la forma de cómo lo conectemos, vamos a tener que ese voltaje o es positivo o es negativo, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Ninguna. ¿Nadie? Perfecto. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más?
No, pues prácticamente aquí estaríamos terminando el día de hoy, muchachos. Ya nada más quiero que vean esta imagen. Es prácticamente la que acabo de explicar, ¿sí? Las 5 patitas que tenemos aquí son las terminales de conexión de este amplificador, en donde tenemos una señal de entrada, que el amplificador lo único que hace es ver cuál es más grande que la otra, y si es una más grande, manda el voltaje del voltaje positivo que tengamos para acá o del voltaje negativo según quién sea más grande, si la entrada negativa o la entrada positiva, ¿sí? Y aquí es como les decía hoy del voltaje positivo y voltaje negativo, miren, el voltaje positivo conectado al positivo de la batería y el negativo conectado al negativo de la batería, ¿sí? Y eso es todo. Lo único que quiere decir es, veríamos cómo circula el voltaje o la corriente, ¿sí? De izquierda a derecha o de derecha a izquierda, dependiendo de la polaridad en la que lo conectemos. Nada más es importante saber que este amplificador tiene bien marcadas las conexiones, negativo, positivo, positivo, negativo y salida. Para el momento de conectarlo, tomarlo en cuenta para verificar su funcionamiento. ¿Sale? Ok, entonces, si no hay ninguna duda, vamos a las actividades. Está muy sencillita, pónganme atención por favor para que sepan cómo lo tienen que hacer. Van a revisar el documento que se llama el amplificador operacional, que está aquí abajo. ¿De acuerdo? Entonces lo van a abrir y lo van a leer. Aquí está. Van a leer aquí la teoría, que es prácticamente lo que les acabo de explicar, exactamente lo mismo. Y una vez leído este documento, van a llenar esta tablita, que también está aquí mismo en la actividad. Mucho ojo con cómo llenar la tabla, porque cada campo me está haciendo mención de un concepto en específico. ¿Qué es lo que tengo que poner aquí? Pues lo que me mencione acá de este lado. Por ejemplo, en este caso dice, es el objeto de un amplificador electrónico. Entonces ustedes se vienen para acá al documento y van a buscar aquí cuál es el objeto u objetivo de un identificador electrónico. Miren, esto que está aquí es lo mismo que está acá. Entonces aquí está la respuesta. Es elevar el valor de tensión, corriente o potencia de una señal, bla, 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 bla. Eso lo van a copiar y lo van a escribir aquí. Y así con cada uno de los campos. Fíjense bien qué información les está pidiendo cada campo. Son las características del funcionamiento del amplificador operacional que se aproximan a las de un amplificador ideal. Esas también las van a buscar aquí, las buscan y una vez que las encuentren las ponen acá. Exactamente las mismas. ¿Sale? Lo estoy explicando así por lo que les comenté al principio de la clase, que todavía me pasó con algunos alumnos, algunos de sus compañeros me estaban llenando estos campos con información que no corresponde o no tan clara a la que realmente debería ser. Entonces aquí hay que copiar lo que viene en el documento y ponerlo exactamente igualito aquí. ¿De acuerdo? ¿Dudas con eso, muchachos? Son varios conceptos que todos los van a encontrar en este documento mismos que les dejamos aquí. Repito, no tienen que investigar nada en este caso. Aquí está la información. ¿Sale? ¿Dudas con esa? No, Vale profe. 7 puntos. Ya saben que el que le entregue el día de hoy va a valer más. Vamos a darle pues el doble por la complejidad, no la complejidad, sino lo laborioso de la tabla. ¿Sí? Pero igual, límite 23 de abril, que es el próximo viernes a las 5 de la tarde. Vale 7 puntos como total, pero si le entregan el día de hoy, vale 14. ¿Sale? Ya va a estar disponible ahí. Y me van a hacer también esta otra actividad. Profe, la tabla también la podemos contestar en la libreta. Así es, la pueden copiar en su libreta y la llenan. Nada más la copian igualita que está aquí. A mí lo que sí me preocupa
y me interesa es que llenen bien estos espacios de aquí. ¿Sale? Por eso, si hay alguna duda de cómo llenar la tabla, coméntamelo ahorita, por favor. ¿Sale? Entonces, les decía, la siguiente actividad, la número 4, van a hacer prácticamente lo mismo, miren. Revisar el documento, el amplificador operacional que está aquí. Es diferente del de arriba, ¿eh? Entonces, no quieran buscar la información de esta actividad en el documento de arriba. Es diferente. Lo van a abrir y en este documento aparecen algunas características y definiciones de las características de los amplificadores operacionales. La ganancia de tensión, impedancia de entrada, impedancia de salida. Es una definición de qué significa cada una. ¿Sale? Margen dinámico, que es el margen dinámico, aquí viene, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ese documento van a sacar la información para llenar esta otra tabla, que es muy similar a la anterior, pero cambian los conceptos, ¿sí? Aquí me están diciendo la especificación o característica del amplificador y aquí obviamente me piden la definición de esta característica, de esta. Entonces aquí realmente tengo que poner la definición de ganancia de tensión en bucle abierto A. Me voy al documento y es la primera, miren, ganancia de tensión en bucle abierto A. Aquí dice qué significa, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes copian eso y lo ponen en la tabla aquí, donde va su definición. Y así con cada uno de los conceptos o características de los amplificadores operacionales. ¿Sale? ¿Dudas con esto, muchachos? No, profe. Todos los conceptos que describen en la tabla vienen aquí, miren. El último es intensidad de offset. Aquí está, intensidad de offset. Entonces, igual que en la actividad pasada, no tienen que investigar nada. Toda la información ya está aquí en la actividad. ¿Sí? Son estos dos apartados que vemos aquí. ¿De acuerdo? Espero haberme explicado, muchachos. Si hay alguna duda, por favor, coméntenlo, abran el micrófono y coméntenlo y ahorita vemos cómo le hacemos para subsanar esa duda, ¿sale? La actividad del día de hoy, bueno, esa vale 5 puntos. Yo les voy a dar 10 si la entregan hoy. ¿Sale? Si no, pues igual al viernes a las 7, no, a las 7 horas, 5 de la tarde, con fecha límite, pero ya con 5 puntos. ¿Sale? Ya está disponible a partir de ahora en la plataforma. ¿Va? ¿Dudas, muchachos? ¿Aclaraciones? ¿Comentarios? No, ninguna. ¿Ninguna? Bueno, entonces, dejen de tener la grabación.